Y hay una gran expectativa por la segunda parte de este mensaje acerca de este atributo, que es un atributo aterrorizante para muchos, que es un atributo de terror para otros, pero que es un atributo de demasiado amor para aquellos a los que Dios nos ha amado por su gracia. Interesante, y quiero comenzar con esto, y lo digo con asombro, con tristeza, que el 90% de los cristianos, número uno, carecían del conocimiento de saber de qué nos salvaron. Número dos, no habían oído. La mayoría de gente que con la que yo hablé haciendo mis encuestas, a mí me gusta hacer mis encuestas y con mucha gente, no solo de aquí, de la iglesia, sino de fuera de esta ciudad, de otras ciudades. Es más, lo voy a decir con mucho amor y respeto, aún con pastores. Yo hablaba acerca de este asunto y muchos me dijeron: es la primera vez que nosotros escuchamos un mensaje acerca de la ira de Dios. Y yo dije, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué es lo que nos están enseñando por tanto tiempo? Y yo creo que una de las cosas que Dios más quiere hacer es sacar a la iglesia de todo lo que se llama entretenimiento, de todo lo que sea querer el evangelio que nos conviene oír y no el que necesitamos oír. Y hay una realidad, mis amados, si nosotros no sabemos de qué nos salvaron, entonces no creo que podamos decir que somos salvos. Y entonces allí entramos una vez más en esta noche a entender este maravilloso atributo acerca de la ira de Dios. Pero no puedo dejar de hacerlo como Dios me ha dirigido a hacerlo durante hoy 18 mensajes, de poner los textos base de esta serie, conociendo al Dios que adoramos. Y vamos a poner rápidamente Jeremías 9, 23 y 24. Gloria al Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 han sido nuestros textos base en esta serie de mensajes acerca de conociendo al Dios que adoramos y de 10 atributos de Dios que hemos visto. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Levante su mano, mi amado, como lo hemos hecho en toda la serie, y diga conmigo: Señor, pedimos esta noche que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Y diga conmigo: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Diga: en todo, llevando fruto. Alguien quiere llevar fruto en todo lo que hacemos, en toda buena obra. Y ahí está la parte crucial: creciendo, creciendo. Diga conmigo: creciendo en el conocimiento de Dios. No creciendo solamente en dones, en habilidades, en capacidades, en virtudes. Y yo creo en un Dios que da dones, talentos. No creciendo solamente en recursos. Y creo en un Dios que multiplica, que bendice. Pero creo que el apóstol dice que no ha parado de orar por la iglesia hasta que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Y es demasiado importante. Yo creo que a la fecha, 18 mensajes, hemos crecido por lo menos algo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Y de algo yo estoy seguro: la iglesia ya no será engañada fácilmente. Ya no creerá en cualquier Dios que alguien le vaya a presentar, a no ser que sea el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia y el Dios del escrito está. Gloria al Señor. Una de las cosas que enfatizaré el próximo viernes, cerrando la serie, por la orden que recibí de Dios de hacerlo, ya en un resumen completo que haremos el próximo viernes, es que una de las cosas más grandes que hemos recibido en esta serie de enseñanza de 18 y el próximo viernes 19 mensajes es que
nosotros ya no tenemos un Dios de acuerdo a las experiencias de los hombres. Tampoco creemos en un Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos que era Dios. Tampoco tenemos un Dios de acuerdo a la interpretación personal, sino que tenemos un Dios que ahora conocemos de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros no seamos engañados por doquier viento de doctrina de hombres que con estratagema usan, con artimañas, el error para engañar a la gente que dice que sigue a Dios, sino que nosotros podamos ser gente que por la palabra sepamos quién es nuestro Dios maravilloso. Pero permítame entrar en materia esta noche para que podamos continuar y cerrar esta noche esta serie hablando acerca del atributo número 10, el atributo de la ira de Dios, segunda parte. Debemos entender hoy y comenzar en Isaías 33:22. Allí comencé hace 8 días, ahí mismo comienzo hoy, para que entendamos nosotros quién es nuestro Dios, que el plan de Dios en todo lo que Él es, en su omnisciencia, en su soberanía y en su voluntad perfecta, podemos encontrarlo en un solo versículo. Explicaba yo hace 8 días que un gobierno de un país necesita por lo menos 3 poderes o 3 ramas para operar de una manera normal y de una manera sana, y es el poder legislativo, es el poder ejecutivo y es el poder judicial. Lo normal es que no se mezclen, porque si se mezclan como lo tenemos aquí y en la mayoría de países nuestros, ahí es donde la corrupción está en medio de nuestros gobiernos. No tendría nada que ver los que legislan con los que juzgan, porque ahí es donde la mermelada ha hecho sus efectos. Y entonces diría alguien por allí: nuestras cárceles solamente están llenas de gente sin recursos, o de gente que no tenían una influencia. Pero ese no es el tema del púlpito hoy. Esos son temas que puede hablar alguien afuera o abajo del púlpito. Aquí estamos para entender que el único que puede tener en sí mismo ese poder es Dios. Y en ese versículo, si usted entiende la palabra esta noche, que yo sé que el Espíritu nos hará entenderla, vamos a ver el Dios que tiene todo su plan maravilloso en un solo verso. Lo vamos a entender. Mire qué lindo, porque Jehová es nuestro juez. Él es el único que puede juzgar al hombre. Él es el único que pudiera enviarnos al infierno si Él así lo deseara. Él es el único que tiene el poder para determinar salvación o perdición. Él es el único que puede enjuiciarnos por el pecado de Adán o por nuestros pecados en el día del juicio del gran trono blanco. Diga, Él es el único. Pero qué interesante que Él también es nuestro legislador, como lo encontramos nosotros cuando Él empezó a dar las leyes para que viniera el conocimiento del pecado. Mire, en un solo ser llamado el Dios soberano encontramos aquel que es el juez, pero el mismo que es el que dio las leyes, el que legisló las leyes para que el hombre pudiera ver el pecado. Pero qué interesante que el que toma la decisión de lo que se impone y lo que se quita es el rey, y Él también es nuestro rey. Mi amado, en un solo verso encontramos la esperanza completa de la vida eterna. Yo hubiera dicho amén a eso, Dios mío. En un solo verso yo me encuentro, y usted se puede hallar en un Dios que tiene todo en su perfecto poder. Porque Él es juez, porque Él es nuestro legislador, pero Él es nuestro rey. Pero mi amado, hasta allí tendríamos un legislador dando la ley para conocimiento de pecado. Tendríamos un rey que determina los que seríamos enjuiciados. Y tendríamos un Dios que enjuicia justamente a los que merecíamos la paga del pecado. Pero qué interesante que en el mismo verso nos da la salida y la esperanza, porque si no tuviéramos esa última parte y Dios no lo hubiera hecho Él mismo en salvarnos, nosotros estaríamos perdidos, porque ninguno calificaría ni para el juez, ni para el legislador, ni para el rey. Pero qué interesante que Él dice: pero Él mismo nos salvará. Y en el mismo verso podemos entender que de lo que Él nos va a salvar no es del pecado, no solamente de la maldad, no solamente de la caída de Adán, no solamente de nuestros pecados o transgresiones recurrentes. En el mismo verso podemos entender que de lo que Él mismo nos salvará es de Él, del que enjuicia, del que estableció las leyes que nosotros no podíamos cumplir, y del rey al que nosotros nunca quisiéramos servir. Mi
amado, el hombre no quiere seguir a Jesús. Ofrézcale al hombre hoy en día un salvador que le arreglará sus problemas momentáneos y todos correrán a él. Pero el mundo hoy y la gente hoy, qué triste decirlo, que aún la iglesia hoy no quiere un rey. Porque ante un rey hay que mantener sometido, ante un rey hay que mantener doblegado, ante un rey hay que tener una actitud de obediencia y de humildad y de sujeción para poder caminar con ese rey. Pero nosotros queremos el Dios moderno, ese que es salvador y ese que me escucha y hace las cosas a mi amaño, a mi modo, en mi tiempo, a mi forma. Nosotros, sin la vida del Espíritu y sin la convicción de pecados y sin la palabra y sin el Cristo vivo nacido en nosotros, nunca hubiéramos hecho a Jesús nuestro Rey. Mucho menos le hubiéramos podido dar la talla a un Dios que es juez. Porque ¿quién nos libra? Dígame, ¿qué influencia movería a ese juez en esta tierra con dinero? En esta tierra con muchas cosas se puede llegar a mover un juez, pero a ese nadie lo puede mover, y mucho menos al que es legislador. ¿Quién cambiará las leyes del Señor? ¿Quién cambiará los designios de nuestro Dios? Pero ese es el Dios que yo quiero que la iglesia pueda conocer, para que dejemos de frustrarnos diciendo: ¿por qué no se me va esto? ¿Por qué no se me va aquello? ¿Por qué no pasa esto? Mi amado, esa no es la actitud de alguien que se considera que ahora le pertenece a uno que entregó todo por él, a uno que es su rey, a uno que es su Señor. Mi amado, el problema de la iglesia hoy es que nosotros somos seguidores de un Cristo que solamente estamos dispuestos a seguir hasta cuando no nos toque en lo que todavía llamamos nuestro libre albedrío. Pero cuando ya es hora de todos los días tomar la cruz y seguirle, cuando es día de rendir nuestra propia voluntad, y cuando Él le dice: no es por aquí, y cuando Él nos dice: espera acá, y cuando Él nos dice: este tiempo de prueba yo lo he enviado, y cuando Él nos muestra que Él nos está formando para esto, o Él nos está purificando como el oro o como la plata en aquello o en esto, cuando Él nos dice: calla aquí, cuando Él dice: no te vayas allá, ahí es donde nosotros nos damos cuenta si tenemos un Dios o tenemos solo un Salvador, o realmente el Rey de Reyes gobierna en nuestras vidas. Todos podemos cantar lindas canciones diciendo que nos sometemos al Rey. Pocos cristianos verdaderos hoy en día los vemos en su vida diaria sometidos al Rey. Silencio en la iglesia hoy otra vez. Yo pensé que después del mensaje anterior ya hoy habría gozo y alegría aquí. Y entonces podríamos decir una vez más, y ahí seguiríamos, porque habría mucho más que hablar allí, pero yo quiero avanzar. Y tenemos que entender, una vez más repito lo que dije hace 8 días, que la vida en la tierra es el único poco tiempo que tenemos para ser salvos de la ira de Dios. El mundo se preocupa por la fama, por los logros, por hacer, por alcanzar, por tener. Y míreme, yo sé que todos estamos aquí con necesidades, con situaciones. Queremos un año mejor, queremos provisiones por aquí, por allá. Está bien, claro que sí. Pero mi amado, la pregunta es: ¿nos hemos dado cuenta que nos han pasado 30, 40, 50 o 60 años y todavía no estamos ni siquiera seguros de a dónde pasaremos la vida eterna? La poca o el poco tiempo que nosotros tenemos en esta tierra tiene un objetivo: ser salvos de la ira de Dios, ser salvos del día de la ira de Dios. Llegará el día en que todos tendrán que estar frente a frente al Señor. Llegará el día en que el versículo se cumplirá: toda rodilla se doblará y toda lengua. No habrá ateo, no habrá musulmán, no habrá maometano, no habrá budista, no habrá católico, no habrá testigo de Jehová, no habrá pentecostal o bautista. Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. La diferencia es una, y es lo que nos marca hoy si hemos sido salvos de la ira de Dios o si nos espera la ira de Dios. Y es que unos le dirán Señor
porque ya le habían recibido como su Señor en la tierra. Pero otros le dirán Señor, porque solo reconocerán su señorío frente a Él, aunque aquí nunca lo hicieron, y esos ya no tendrán tiempo de salvación. Señor, ¿qué pasó? Romanos capítulo 5 verso 9. Pongamos 2 versos para que usted me pueda creer. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Yo pregunto, ¿cuántos han sido justificados por medio de la sangre de Cristo? Entonces, ¿por qué todavía usted se siente mal cuando usted no oró y llenó las expectativas de su vida religiosa? ¿Por qué se siente mal y usted siente que no le da la talla a Dios porque faltó un culto o porque Él no hizo esto o no hizo aquello para Él? Mi amado, descanse en la única justicia que se recibe por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces le repetiré esto y lo haré hasta que tenga que hacerlo? Que usted cuando viene al culto lo hace porque usted ya ha sido justificado. Que usted cuando mañana ora y dice Señor, gracias por este día, usted lo hace porque ya ha sido justificado. Que el domingo que nos reunimos aquí como el cuerpo de Cristo, venimos a adorarlo y cantamos porque ya hemos sido justificados. No permita, mi amado, seguir creyendo que usted va a agradar a Dios o va a alcanzar justicia con indulgencias. Renuncia a ser católico, apostólico, romano y sea creyente, cristiano, nacido de nuevo. Esto no es por indulgencias. Oh, si yo esta noche no estuviera aquí predicando, entonces no alcanzaría a ser justo. Mi amado, yo no soy justo porque esté predicando. Yo no soy justo porque hoy oré. Yo no soy justo porque amo a este o al otro, o le di una buena obra al otro. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y a mí me justificaron de pura gracia, y a mí me dieron la imputación de lo que Cristo era, solamente por la gracia. Aleluya. Y eso cambiará todo, porque entonces cuando yo ya vengo acá, mi amado, aquí llego yo. Pastor, eso indica que usted no peca. Yo en ningún momento he hablado de eso. Peco más que ustedes. Yo creo que soy el más pecador de todos. Pero yo he entendido que ya la justificación en mí, por eso no es por mí, es por la obra de la gracia de Cristo. Y ahora todos los días el Espíritu Santificador trabaja en mí para que todos los días haya una batalla constante contra el pecado y contra la carne, que todos los días quieren hacer que yo peque. Le preguntaron a un gran predicador: pastor, me siento mal porque todos los días todavía peleo contra el pecado. ¿Es malo eso? Y digo: oh, muchacho, eso es bueno. Es tan bueno que es la certificación de tu nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 verso 3, por favor. Ok, perdón. Ya estando justificados en su sangre, por Él, diga por Él, diga por Cristo. ¿Por qué tengo que hacer un paréntesis ahí? Porque aunque en Cristo es verdad que el verso dice que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, hemos tomado ese verso para todo menos para la salvación, para todo menos para la justificación por la fe, para todo menos para ir al cielo. Él se hizo pobre en esto, en aquello y en esto y en lo otro, para que nosotros tengamos esto. Sí, está bien, pero iglesia, yo quiero que podamos entender que nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios por la reconciliación que ganó Cristo. Uno de los versículos más importantes de la Biblia que un cristiano se debe saber es Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De mis obras? ¿De lo bueno que soy? ¿De lo mucho que ahora oro? ¿De lo mucho que hago? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice ahí donde estábamos en Romanos 5:9 que nosotros somos salvos de la ira por Él. Diga por Él, diga por Él, diga por Él. Lo más grande que Cristo hizo con nosotros es que nos salvó de la ira de Dios, nos reconcilió con Dios. Y ojalá esto no vaya a ser simplemente una doctrina de mente para muchos, para ir a tratar de corchar a otro. ¿Eres salvo? Sí. ¿De qué? Del pecado. No sabes. No. Debe ser una realidad antes que una doctrina intelectual
para tratar de mostrar algo que sé aquí, pero a lo mejor no tengo en el corazón. De eso no se trata esto. Se trata que los que estamos aquí entendamos que realmente hemos sido salvos de la ira de Dios y nos reconciliaron cuando no merecíamos salvación por medio de la obra redentora de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Juan capítulo 3 verso 36. Y este es un verso bastante importante. El que cree en el Hijo. ¿Cuántos creen en el Hijo en esta noche? ¿Y por qué cree en el Hijo? ¿O cómo sé que cree en el Hijo? ¿Cuál es la evidencia? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y aquí hay que ser muy cuidadoso aquí, pero también muy enfático en aclarar este punto. Sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amado, no es que haya alguien ateo. Mi amado, no es que haya alguien que niegue a Dios o que diga que Dios no existe. Es que simplemente Dios no se ha acercado a él. Es que simplemente la negación de ese corazón de que Dios es real es la evidencia de que la ira de Dios está sobre él. ¿Me están oyendo, iglesia? Por eso yo no puedo creerme nada. Por eso yo no puedo pretender que yo sí soy el full, el creyente de las 5 estrellas, que yo soy mejor que aquel o que el otro. Mi amado, por favor, lo único que yo tengo que entender en ese verso es que si yo hoy puedo creer que Cristo es mi Salvador, es una señal de que la ira de Dios ya no está sobre mí. Pero le pregunto, ¿cuál diferencia hay entre Daniel y un familiar mío, o alguien de la calle, o alguien que no conoce al Señor? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Estábamos muertos en delitos y pecados igual. Estábamos destinados a la muerte eterna, lo mismo. No había ninguna virtud en mí. La única virtud está en Él mismo, que me amó por su gracia. Entonces dice el apóstol Juan que cuando alguien rehúsa creer, mire, no lo culpe. Mire, no es que esa persona es muy dura de corazón, aunque en sí mismo lo es. Pero no es eso. El trasfondo no es que esa persona no quiera creer, o el asunto no es que esa persona es peor que usted o que yo. No, mi amado, entendamos, es que todavía el amor de Dios no se ha acercado a ellos. Simplemente es la evidencia que la ira de Dios todavía está sobre ellos. Pero ¿qué vamos a hacer entonces, pastor? Seguir predicando el verdadero evangelio del Señor. Y que escuchen, pero no entretenimiento, tampoco promesas de un evangelio que les ofrece lo que no les va a dar antes que le dé la vida eterna. Un evangelio, como lo hemos predicado muchas veces, mal predicado, ofreciendo: mira, Cristo te ama, no le mientas. No le ama, está airado con Él todos los días. No podemos engañarlos. Pastor, ¿y quién se va a convertir con un mensaje así? Los que Dios ame. El problema es que nosotros nos creemos los dueños de la salvación para otros. A mí no me llamaron a convencer a nadie. A mí me llamaron a predicar. El único que puede convencer es el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. A mí no me llamaron a convencer. La gran comisión nos dice: vayan y convenzan discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Pero el evangelismo nos metió a nosotros una carga que no nos corresponde. La carga real es la carga por la compasión por el perdido. La carga real es el dolor de verlos camino al infierno. La carga real es orar. Y la carga real es predicar, pero predicar la verdad. Como se los he dicho una y otra vez, y lo seguiré diciendo: la mala noticia para que la buena nueva sea apreciada. Por eso usted nunca vio a Juan Bautista diciendo: el que viene después de mí, miren, síganme, que Él les va a sanar, Él va a multiplicar los panes y los peces. Les prometo que cuando Él venga, Él va a convertir el agua en vino. Oh, yo les prometo que cuando Él venga, sanará al ciego. Oh, Él vendrá y libertará al cautivo. No, nunca. Él nunca fue el pregonero de Jesús, anunciando las bondades de Jesús. El mensaje del único y verdadero profeta de ese Nuevo Testamento fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino
Pastor, pero si yo le llego a decir eso a alguien y no me cree, seguiremos orando, porque entonces la ira de Dios todavía está sobre él. Seguiremos predicándole, porque todavía la ira de Dios está sobre él. Míreme, la salvación de alguien no le pertenece ni a usted ni a mí. No, le pertenece a él. Que no consiste, dice primera de Juan, en que nosotros lo hayamos amado a él, sino en que él nos amó primero. Entonces dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Se puede ufanar el más grande ateo del mundo, se puede ufanar el más grande científico diciendo Dios no existe, y yo tengo un solo verso para certificar que no es que él no crea en Dios, sino que el asunto es que la ira de Dios todavía está sobre él. Por eso rehúsa creer en el Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Avancemos por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Léalo conmigo, mi amado. Quien nos libra. Me decía un cristiano, no es posible que Dios tenga ira. Yo no puedo creer que exista un Dios así. Pastor, ese era el Dios del Antiguo Testamento. Mi amado, si usted escuchó el mensaje de 8 días, entenderá que en el Nuevo Testamento hubo la más grande manifestación de la ira de Dios en Jesucristo. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 5:9 ahora por favor, gloria al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuántos dicen amén a eso esta noche? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 3. Sería muy bueno que en casa usted tome nota de estos versos y usted se vaya al contexto de los versos. Tranquilo, todo el contexto habla de eso, solo que yo no tendría el tiempo aquí para leerlos completos, todo el capítulo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Alguien vivió en otro tiempo en los deseos de la carne? Y alguien dijo ahí sentado, pastor, todavía haciendo la voluntad de la carne. Ay Dios, ¿cuántos combaten contra la carne? Todos los días. Lo que sí no podemos todavía es estar haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahí va. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero bajemos a los cristianos tan espiritualmente grandes de esa plataforma de orgullo espiritual a la cual yo detesto. Mire, yo detesto el orgullo espiritual, porque si nosotros éramos lo mismo que los demás, ¿qué virtud hubo en nosotros para que ahora podamos ser salvos de la ira? ¿Tiene alguna virtud usted? Claro, que yo ofrendo y diezmo. Mi amado, no tiene nada que ver. Por eso yo nunca le enseñaría a diezmar y a ofrendar a alguien que todavía no ha entendido el mensaje de la salvación del evangelio. Uy, hay silencio, porque eso debate muchas falsas teorías dentro de muchas iglesias. Porque la mayoría de gente está interesada en el trueque que hagan con Dios para bendición financiera. Y yo digo, yo he escuchado pastores que dicen, mire qué interesante aquel persona o aquella, no sabe, no es cristiano, a duras penas viene, pero le enseñé el dar y está bendecido dentro de la iglesia. Mi hermano, él no está bendecido dentro de la iglesia. Él acaba de llegar a un lugar donde lo maldijeron 2 veces, porque ahora él cree que eso es todo lo que es ser cristiano. Doy dinero, Dios me está bendiciendo, y él dice Dios está conmigo, cuando Dios todavía tiene su ira sobre él. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿El dinero de esa persona? Padre Santo, silencio completo. Pero yo sigo. El domingo sí dirán amén, gloria a Dios. Hoy es servicio de enseñanza y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos que avanzar diciendo que en el mensaje anterior entendimos que no fuimos solamente salvos del pecado, que fuimos salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 1 verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿En cuántos había impiedad? ¿En cuántos había injusticia?
Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este Dios es muy poco conocido hoy en día. Es más, tenemos que decir que este Dios es muy poco predicado. Pero yo puedo decir esta noche, aleluya, porque estamos conociendo al Dios que adoramos. La ira de Dios se reveló por primera vez cuando la sentencia de muerte vino sobre el hombre. Cuando la tierra fue maldita y el hombre fue expulsado del paraíso terrenal. Por favor, míreme, ¿cómo puede decir alguien que lee la Biblia y que dice ser cristiano que Dios no puede ser un Dios de ira? Entonces Dios sencillamente tendría que haber dicho: bueno, Adán, está bien, comiste de ese árbol, te dije que no. No, pero fue Eva la que te dio. Pero no hay ningún problema, hagamos una cosa, yo te voy a perdonar, quédate aquí en el huerto de Edén y vamos a ver cómo arreglamos esto. El Dios que nosotros conocemos y estamos conociendo es un Dios serio. A nosotros nos han enseñado un Dios a medias, un Dios muy que parece más un tío alcahueta que un padre. No me están oyendo, Dios mío. A nombre de que tranquilo, Dios nos perdona y avancemos. Sí, está bien, tenemos que entender eso. Pero mi hermano, a Adán, aunque no lo mataron todavía físicamente, aunque perdió la eternidad, Dios hizo sacrificio y lo vistió de pieles. Sí, está muy bien. Primera vez que hubo un sacrificio de sangre en la tierra, sí. Pero mi amado, él lo expulsaron del huerto de Edén. Y el árbol de la vida fue cerrado con ángeles, con espadas que protegían el árbol de la vida. Y él nunca pudo comer de Cristo. Solamente le quedó 905 años de vida sin propósito. Mi amado, si yo a veces me siento sin propósito y sé que voy a vivir por hasta los 80, imagínese usted cuando nosotros tengamos 150, 215, 412 y sin propósito. Yo no sé cómo hizo Adán, Dios mío, Padre Santo. Algunos muchachos tienen 24 y están frustrados. Yo imagino a Adán a los 850 años de despropósito, Dios mío. 905 años sin propósito. Dios, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero encontrar el propósito de Dios en los años que Él me permita acá. Pero el primero es saber que este es el tiempo para definir mi vida eterna. Luego vemos cómo la ira de Dios se manifestó con los ejemplos del castigo, como los del diluvio, como la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, que descendió fuego del cielo, pero especialmente por el reinado de la muerte en el mundo. Una de las manifestaciones de la ira de Dios es la muerte en el mundo. Y no digan: ¿dónde está Dios donde hay tragedia? Como dicen la mayoría de psicólogos baratos: ¿dónde anda Dios? Oh, ¿dónde está Dios cuando el tsunami? ¿Dónde está Dios cuando el terremoto? Mi amado, Dios está ahí y Dios permite que su ira se manifieste. Y por su bendita gracia no ha acabado con todo esto. Le va a sonar una locura, pero si usted es cristiano lo va a entender. Cuando nosotros vemos catástrofes de tipo de talla mundial, de manifestación de muertes como la que estamos viendo con el que es un juicio de Dios, y nosotros vemos que todavía nosotros seguimos vivos, nosotros decimos: bendita gracia y misericordia de Dios. ¿Sabe que cuando yo veo un juicio de Dios, yo no veo solo su ira manifestada? Yo digo: su misericordia es más grande que su ira, porque todos ya debimos haber sido consumidos. Pero claro, el ateísmo y toda esta línea de en contra de Dios dicen: ¿dónde está Dios cuando a esa mujer la violaron? ¿Dónde está Dios? Mi amado, aunque Dios está allí porque es omnipresente, no está en una manifestación. El hombre está bajo el dominio de la ira de Dios en el pecado al cual fue entregado. Y ahí Dios no tiene nada que ver. Aunque Él gobierna sobre todo, el hombre está entregado al pecado. El hombre está entregado a la manifestación, como lo acabamos de leer, de los deseos de su carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, cuando vemos esta clase de cosas, decimos: esa es la ira de Dios. Pero es más grande su misericordia. ¿Por qué no ha acabado con esto de una vez? ¿Por qué seguimos aquí? Porque sigue esperando que gente se salve.
¿Por qué sigue esperando que el evangelio sea predicado en todo lugar de la tierra? ¿Por qué no acabó con esto después de la venida del Señor y simplemente a lo mejor dio, no sé, 500 años más después de Cristo y acabó con esto? ¿Por qué todavía sigue esperando? ¿Por qué todavía sigue amando? ¿Por qué todavía hace salir todos los días el sol sobre justos e injustos? ¿Por qué todavía sus misericordias son nuevas cada mañana? Entonces tenemos que empezar a conocer al Dios del que nosotros hablamos, porque yo sé que mucha gente ha recibido preguntas de gente que le dice: ¿y dónde estaba su Dios cuando el tsunami acabó con tal parte, donde el terremoto acabó? Y usted tiene que decirle: sí, ahí estaba mi Dios, porque todos están bajo la ira de ese Dios. Pero lo que usted le tiene que asombrar no es que eso pasó. Lo que tiene que asombrar es que todavía quedamos aquí muchos, y todavía hay vivos, y todavía hay misericordia abundante de ese Dios, que siendo un Dios justo, rey, legislador y juez, ya debió haber acabado con esto hace mucho rato. Claro, esa gente no quiere oír que hay un Dios así. Y lo lindo, o más bien no lo lindo, lo aterrador es que muchos cristianos tampoco quieren creer que hay un Dios así. Vimos la ira de Dios cuando Él manifestó los mandamientos en la ley mosaica. ¿Usted sabe por qué los mandamientos? No solamente para el conocimiento del pecado, como lo dice el apóstol Pablo. Los mandamientos que Dios estableció fue a causa de la ira que había contra el pecado. No matarás. Es un Dios que está diciendo: estoy airado por sus homicidios. Dejen de codiciar, dejen de tomar esto y aquello, y empieza a establecer los mandamientos, manifestando su santa ira. En el 8º capítulo de Romanos, el apóstol llama la atención de los creyentes sobre el hecho de que toda la creación fue sujeta a vanidad y gime y está en dolores de parto. ¿Alguien ha leído eso en Romanos capítulo 8? La misma creación declara que hay un Dios y publica su gloria. Dice que la manifestación está gimiendo con dolores y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. También prueba que Dios es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, la ira de Dios se reveló desde el cielo cuando el Hijo de Dios descendió para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira se mostró en sus sufrimientos y en su muerte. Pastor, por si alguien le pregunta a usted, o mi hermano, pero ese Dios de ustedes es un Dios del Antiguo Testamento. No, el Dios del Nuevo Testamento manifestó su ira más grande que cualquiera, cuando el mismo Hijo de Dios, estando en una cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Cuando digo: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, que era la copa de la ira de Dios sobre el mundo. Pero Jesucristo se la bebió completa. Míreme, este Dios la iglesia no lo quiere conocer, porque nosotros somos cristianos católicos. ¿Cómo, pastor? Peca, reza, empata y no pasa nada. Así a la colombiana: no pasa nada. Peque, reza, empate, siga, avance, no pasó nada. Tranquilo, Dios nos perdona, vamos para adelante. Pisoteamos la sangre como nos da la gana, no pasa nada. Dios es bueno. Silencio en la iglesia ahora, porque hay una realidad. Para que usted y yo saquemos cálculos de quién es Dios: su Hijo amado, en quien no había pecado, quien nunca pecó en esta tierra, quien fue tentado en todo pero sin pecado, cuando clamó a su Padre para que lo librara de beber la ira, si eso fuera posible, no se compadeció de él. Era su Hijo, era santo, en él no había pecado, pero él estaba decidiendo convertirse en el sustituto perfecto al cargar nuestros pecados. Y como estaba cargando nuestro pecado y el pecado en el Getsemaní del primer Adán y el pecado de los hombres en la cruz del Calvario, Dios no lo pudo mirar. Por eso él dice: ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? No, pero si él no pudo soportar el pecado en su Hijo, que nunca lo cometió, sino que lo llevó a la cruz y pagó los pecados,
cuando él nunca los cometió. Me va a decir usted a mí que esos falsos predicadores del evangelio light hoy en día te pueden decir que vivamos como queramos, que podemos vivir en fornicación, no pasa nada. Tranquilo, muchacho, Dios te entiende. Tú duermes con tu novia, no hay ningún problema. Él sabe que un día se van a casar. Esto o aquello. Oh, tú haces aquí, tú vives de esta manera. Oh, tranquilo, es que no hay problema. Hay sangre para el pecado. Mi amado, ese Dios nosotros no le tememos porque no le conocemos. Por eso es que la iglesia moderna juega con el pecado como Sansón jugó con Dalila, porque nosotros no sabemos quién es Dios. De primera mano tenemos que saber que si nosotros todavía estamos jugando al pecado y practicamos el pecado, hay una gran diferencia entre pecar por debilidad y pecar por práctica, a conciencia de que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios. Bueno, primera de Juan capítulo 3 nos dice que los que practican el pecado no han nacido de nuevo. Y ahí donde un grupo de gente tomó las enseñanzas de Calvino y las deterioró para decir salvo siempre salvo, y pecamos de la manera que nos dé la gana, de tal manera que no importa porque ya somos salvos. No, mi amado, la evidencia de tu salvación es tu santificación. La evidencia de tu salvación es su separación. La evidencia de tu salvación es que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La evidencia de nuestra salvación es que nosotros, como dijo Santiago, ya no somos amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero yo no le puedo predicar eso hoy a una multitud que quiere ser entretenida porque no vuelven. Yo tengo que hablarles solamente que van a conquistar, que son grandes, que tienen dones, que no hay problema. Y como dijo un falso predicador de una media iglesia en esta ciudad, y que al fin y al cabo nadie le dará la talla a Dios, y al fin y al cabo Él ya pagó por la salvación de todos. Vive como quieres y como puedes, no pasa nada. ¿Ha considerado usted que al Hijo de Dios, al que no hubo pecado en él, no le perdonaron su ira, sino que tuvo que morir y tuvo que derramar su sangre, y se sintió abandonado por Dios cuando cargaba el pecado suyo y mío? Ahora vamos a decir que ese Dios a nosotros nos tolera esa vida de pecado que nosotros estamos acostumbrados a vivir. No, mi amado, no, de ninguna manera. Yo no te puedo mentir que viviendo en pecado Dios te puede bendecir. No lo puede hacer. No, mi amado, yo no te puedo mentir que aunque tú ofrendes y diezmes, pero allá toda la semana vivas como el mundo, que Dios te va a bendecir. Dios no lo puede hacer, mi amado. No te puedo mentir. Prefiero no tener una multitud entretenida, prefiero tener gente salva diciéndole la verdad. Pero, mi amado, yo quiero que tú seas salvo, y yo quiero que el día del juicio tú no estés frente a la ira de Dios, sino que tú estés del lado de los reconciliados por Cristo Jesús. Alguien dice amén esta noche. Pastor, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago con el pecado? ¿Qué hago con...? Usted habla de todo eso y me siento mal porque yo no puedo. Mi amado, yo tampoco. Es que precisamente lo único que nos puede ayudar a vivir para Dios es si Él mismo está en nosotros, si su vida está en nosotros, si Cristo está en nosotros. Pero lo hemos buscado para nuestros sueños, lo hemos buscado para nuestras metas personales, lo queremos para que nos haga el milagro que estamos orando, pero poco lo hemos buscado para que Él viva en nosotros y nos santifique y nos haga dar frutos dignos de arrepentimiento. Hebreos capítulo 5 versos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Y habría un mensaje de 1 hora allí, si me permite, y nos vamos a las 11. No, estoy bromeando. ¿Usted no se ha preguntado cómo fue oído? Porque lo que nosotros nos han enseñado es que siempre que Dios oye, cambia circunstancias o mete su mano para sacarme de aquí o de allá. Pregunta: ¿no oyó Dios a Sadrach, Mesach y Abednego? Oh, se fueron. ¿Los oyó o no los oyó? Y por eso digo, ahora entonces no entrarán en el horno. No, entraron, solo que allí Él les apareció. Entonces no oía a Pablo y a Silas,
pero y aún así fueron metidos en la cárcel de más adentro y con cepos en sus piernas. Pero aunque los oyó, padecieron. No siempre que Dios nos oye tiene que ser que cambie las cosas como yo creo que Dios las tiene que cambiar. Por eso es que muchos cristianos se van de las iglesias cuando su familiar enfermo no se sana. Y el otro sí, y el mío, ¿por qué no? Y si Dios me escucha, entonces ¿por qué estoy pasando esto? Yo le voy a dedicar ese versículo a usted a nombre de la abejita Conavi cuando existía. Los que son de mi época saben de qué hablo. Todo era nombre de la abejita Conavi. Bueno, le dedico ese versículo para los que hemos cuestionado: ¿por qué Dios esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no me permitió? ¿Por qué no me da esto? Y si Dios me oye, entonces todavía ¿qué hago en esta situación? ¿No será que porque te oye no te saca? ¿No será que porque te oye Él mismo está diciendo lo que le dijo al apóstol Pedro? Que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, y luego nosotros digamos: a Él sea la gloria. Pastor, yo llevo años en la iglesia y Dios no me oye. ¿Qué para ti es que Dios te oiga? Que haga todo de acuerdo a lo que tú oraste cuando lo oraste y en el momento en que lo dijiste. Entonces te enseñaron mal acerca de Dios. De hecho, muchas veces que Dios me ha oído a mí, no ha hecho como he querido, y luego me muestra y me dice: ¿qué tal si te hubiera respondido como quería? Y yo digo: gracias que me oíste, y como me oíste me amaste e hiciste tu voluntad. Gracias, Señor. Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Que Daniel clame, pero que Cristo clame al Padre con lágrimas y ruegos y súplicas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Fue tan oído por el Padre que el Padre dijo: te oigo, por eso no te voy a dejar hasta que cumplas tu propósito en esa cruz. Por eso es que el apóstol Pablo luego nos dice que el Padre también estaba allí cuando Cristo estaba siendo crucificado. Eso ya se lo prediqué a usted en un mensaje anterior. Verso que sigue, por favor. Y aunque era hijo, míreme, mi amado, usted y yo no éramos hijos. Usted y yo éramos hijos de ira. Pero él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y deténgase por un momentico para que nos vamos a casa bien instruidos esta noche. ¿Cómo va a tener que aprender la obediencia, la obediencia encarnada? ¿Cómo va a tener que aprender la obediencia el que nunca ha desobedecido? ¿Cómo va a tener que aprender obediencia el que en sí mismo es la obediencia? ¿Cómo va a aprender obediencia el que es obediencia perfecta? Bueno, porque él estaba en un cuerpo de carne, y aunque en él no había simiente de pecado, él tuvo que vivir de tal manera que se convirtiera, según Hebreos capítulo 3 y 4 y 5, en un sacerdote perfecto que puede compadecerse de nosotros, para que él pueda entendernos en nuestra debilidad. Él tuvo que practicar la obediencia para que entendiera los caídos que practicamos la obediencia para ser salvos y agradarle a él. Yo me hubiera alegrado todavía mucho más, aleluya, porque estamos viendo a ese maravilloso Salvador. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hemos sido salvos de la ira? Bueno, aunque somos hijos, hay momentos que hay que padecer. Aunque somos hijos, hay momentos en que vamos a padecer obedeciendo. Oh, mi amado, el evangelio que te enseñan por esos canales cristianos es que en Cristo todo es gozo, todo es alegría, todo es bueno, todo es bonito y todo es perfecto. Pues yo no sé cuál Biblia es la que ellos enseñan, malversando, como ya lo enseñé el domingo anterior, aquel verso que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todo será perfecto. No, mi amado, aunque era hijo, aprendió. ¿Cómo aprendió? Padeciendo. Diga, padeciendo. Le voy a decir algo y yo no sé, aquí puede que me salga un poco de la línea del mensaje antes de cerrar, pero le voy a decir esta noche, mi amado hermano, por favor, está padeciendo, dele gloria a Dios.
Está padeciendo en algún área de su vida, dele la gloria a Él. Está padeciendo en un área que no entiende, está siendo juzgado, está siendo criticado, está siendo vituperado por algunos. Algunos no lo entienden, otros no saben su proceso, y usted siente padecer. Amado, solamente mire a Cristo, el hombre perfecto, el que no pecó, pero Él padeció, aleluya, y permaneció hasta la muerte por nosotros. Oh, ¿dónde estarán aquellos soldados que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que padecemos? Pero en esta ciudad, un trancón ya no nos deja llegar a un culto. Una situación ya nos saca, una situación ya no nos deja hacer, porque somos cristianos muy mimados, porque ya no se predica el padecimiento en la iglesia del Señor. ¿Qué tal este evangelio de hoy? Este evangelio light en los días después de Cristo, de los apóstoles, de Policarpo y de todos estos hombres que tuvieron que dar su vida por el evangelio. Ellos se sentirían descarriados asistiendo hoy a nuestras iglesias, escuchando un mensaje de estos tan barato. Pero pastores, si yo siento a toda mi familia en contra mí, ahora que estoy siguiendo a Cristo, bienvenido, ya eres de los nuestros. Pero pastores, que ahora siento que me critican. Mira, la familia va a criticar porque eres cristiano. La familia va a criticar si eres mundano. La familia va a criticar si te tomas el trago. La familia va a criticar si no te lo tomas. La familia va a criticar si vas ahorita en diciembre a bailar con ellos. La familia te critica si no vas. Entonces que a mí me critiquen porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, porque yo estoy en el lugar que Dios me dijo, con la gente que Dios me dijo, en el propósito que Dios me dijo, y punto, aleluya. Hoy, aunque era hijo por lo que padeció, ¿no será que los padecimientos nuestros ahora nos están enseñando obediencia? Nadie dijo amén. ¿No será que el no tener lo que deseamos hoy nos está enseñando a obedecer para administrar cuando tengamos lo que hemos orado? Porque uno de los más grandes padecimientos que los seres humanos tenemos es no tener lo que deseamos. Pero ese padecer hoy de no tener lo que deseamos nos está convirtiendo en los grandes administradores de cuando tengamos lo que Dios desea darnos. Póngale Biblia a eso, si no, no le creo. Póstrate delante de mí, adórame, y yo te entregaré toda la gloria de las naciones. Si eso no hubiera tentado a Jesús, la Biblia mentiría, porque fue tentación. Pero no piense que a Jesús lo tentó la gloria de las naciones, que podemos verlo en un sentido como el oro o la riqueza de las naciones. No, eso a él no lo tentó. Lo que lo tentó a él es el plan de obtenerlo sin cruz. Póstrate, me adoras, y lo que vas a ir a ganar con tu papá, que tu papá es tan extremista, exagerado, legalista, que por eso me le rebelé y que por eso no quise nada, porque cuando quise el trono, que yo vi que estaba vacío, que no sabía que era tuyo, me expulsó. Ese fue el cuento que Satanás le echó a la tercera parte de los ángeles. Pero Jesús le dijo: Satanás, al Señor tu Dios solo a Él adorarás. Y siguió su camino de padecimiento, de azotes, de ser escupido, de ser maltratado, de ser puesto en una cruz como escarnio público, para que luego el apóstol Pablo en Filipenses nos pueda decir que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 4, gloria a Jesús. O Filipenses 2, si me ayudan allí, gracias. No lo tengo en mis notas ahora, pero es vital que los creyentes lo vean esta noche. Aleluya. 2, versículo 1. Gracias. Ok, desde ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, pastor? Los dones, las habilidades, las gracias. No, mire, el cual siendo en forma de Dios. A mí lo que me asombra es que Él era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y usted y yo, que somos en forma de diablo, no queremos despojarnos.
forma de Dios y no lo estimó. Nosotros somos en forma de diablo y no nos queremos despojar. No, así soy yo. Yo ya no cambio. Así me hicieron. La vida me ha hecho así. Yo ya soy duro. Yo ya no cambio. Yo soy de los que no tengo pelos en la lengua. Mi amado, si tuviera pelos en la lengua, ese sería un fenómeno rarísimo. Yo soy de los que digo las cosas. Pues le va a tocar que entienda que si Cristo, que era como Dios, se despojó de ser Dios, nosotros que somos como el Adán caído, ¿cómo no nos vamos a despojar de lo que nosotros somos? El cual, siendo en forma de, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso ya era mucha humillación para un Dios. No me oyeron. Eso ya era mucha humillación para un Dios. Ya llegar a ser igual a un hombre, tener que someterse a convertirse en la palabra en la boca de un hombre para ser el verbo hecho carne y nacer del vientre de una mujer de carne y hueso. Eso ya es mucha humillación siendo Dios. Pero sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando todavía, por si eso fuera poco, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El evangelio no es humillación. El evangelio es gloria. El evangelio es poder. Mi amor, el evangelio es humillación. Humillación a la carne, humillación al yo, humillación a los deseos de esta carne, humillación al orgullo. El día que yo tengo una multitud que grite amén a eso, yo creo que ya Cristo viene. La gran multitud no grita a eso. La gran multitud grita solamente cuando los panes se multiplican y al otro día aparecen haciendo fila. Y Jesús les dijo: bueno, hoy no les voy a dar pan, porque tengo una noticia para ustedes judíos. Moisés a ustedes no les dio el pan del cielo. Y ahí los judíos ya, ahí dijeron: ya mátenlo, crucifíquenlo, está loco, herejía. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí ya. Y empezaron a irse. Y él los miró y les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, bendito el Señor por Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces el versículo que sigue comienza a mostrarnos lo que Dios le dio por padecimiento, que Satanás le daría por falsa adoración. No lo oyeron. El versículo que sigue nos muestra lo que Dios le dio por padecimiento, que Satanás le ofreció que le daría por falsa adoración. ¿Cómo quiere usted la gloria que Dios le va a dar? O la gloria que usted espera recibir, postrándose y doblando su rodilla ante el mundo, ante el pecado, ante la gente, ante los hombres, padeciendo, haciendo la voluntad del Padre. Por lo cual Dios, esa es la parte más linda de ese verso. No fue Lucifer, no fue la gente, no fue los hombres, no fue Judas, que ya había hecho un plan de revolución, que eso fue lo que hizo que Judas se quebrara. Eso fue lo que hizo que Judas tomara la decisión de dejar el apostolado, cuando él vio que el próximo revolucionario de Israel acaba de decir que irá a una cruz. ¿Qué? De esa manera no nos vamos a ganar el mundo, de esa manera no vamos a tumbar a Herodes. Eso no es el plan. Pero fue Dios, diga Dios, también lo exaltó. Así como padeció, también. Esa palabra debe estar ahí marcada. También. Él hace que padezcamos, sí, pero Él también nos exalta. Él hace que obedezcamos, sí, pero Él también honra. Solamente que es a la velocidad de Él. Y Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estábamos en Hebreos capítulo 5, en el verso 9. Por favor, si me ayuda, para yo ir cerrando esta noche. Gloria a Jesús. Y aunque era hijo, ok, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, diga, por el padecimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a ir cerrando hablando de la ira de Dios, diciendo que bajo la nueva dispensación en que estamos nosotros, hay dos revelaciones desde el cielo. Una se llama la ira de Dios y la otra se llama la gracia de Dios.
No hay nada más. Así los predicadores modernos se inventen tiempos y retiempos y dispensaciones y manifestaciones y le pongamos nombres a esto. El nombre de ahora es la ola de no sé qué, o la rueda de no sé cómo, o la viña de no... Mire, póngale el nombre que quiera. Y está bien los nombres, póngale lo que quiera. Si el 2022 para usted se va a llamar el año del tiburón, si usted es del Junior de Barranquilla, no sé. Mire, ponga lo que quiera. Yo sigo en la santa fe, bendito el Señor. Estoy bromeando, pero es la santa fe, ¿no? Mi amado, póngale el nombre que quiera. Hay dos tiempos, hay dos dispensaciones, hay dos manifestaciones de Dios. Diga, dos manifestaciones de Dios ahora. No hay más, no existe otra, no existe más. Ya no hay nada más. Ya no hay medios campos o tibios o... No. Dos, ira o gracia. No hay más. Y los que están en gracia fueron salvados de la ira. Pero los que no están en gracia todavía, como dice Juan 3:36, están bajo la ira de Dios. Se fue la iglesia en este punto. Y entonces yo le pregunto a Maranata Bogotá en esta noche: ¿en qué tiempo estás? ¿En tiempo de gracia o en tiempo de ira? ¿En qué manifestación tú ves a Dios día a día contigo? ¿En gracia o en ira? Yo solo tengo que decir que si yo hoy aquí parado puedo creer que Cristo es mi Señor, yo estoy en gracia. Porque si no, yo no pudiera creer. Yo lo anoté así: espero que grites gracia de Dios por medio de Jesucristo. Yo tengo fe en la gente, gloria a Dios. Así que cuando yo escribí aquí, ¿en qué dispensación estás? Yo escribí: espero que grites la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Gálatas capítulo 4 verso 21. Nos vamos rápido y no tengo tiempo de entrar a los versos porque amanecemos aquí. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava de la ira y el otro de la libre de la gracia. Avancemos, por favor. Pero el de la esclava nació según la carne. Ay, Padre, yo no quiero ser un cristiano nacido según la carne, según mis obras, según mi ley, según mi obrar, según mis diezmos y ofrendas, según lo que hago, según lo que toco, lo que sirvo. No, yo quiero ser uno que nació de la libre, porque el de la libre nace de la promesa. ¿Sabe que todavía tenemos muchos cristianos que son hijos de las obras, hijos de la esclava? Por eso es que usted vio que cuando en la pandemia tuvimos que cerrar nuestros templos, perdimos muchos seguidores. Bendito Señor que no eran salvos, eran solo seguidores. Lo comprobamos, porque ellos solamente tenían a Dios porque podían venir a un templo a adorar al Dios que nosotros le ofrecíamos, porque ellos no le conocían. Porque cuando le quitamos al pianista, no a este, a otros, los cultos, y entonces empezaron ya a ver pornografía y empezaron a caer en inmundicia. Cuando le quitamos a las danzantes, entonces ya empezaron a bailar reggaetón por los TikTok y por YouTube y por los Instagram y todo lo que montan. Y dijimos: no, Dios mío, ese no era el que cantaba, ese no era el que danzaba, ese no era el que cuidaba la puerta. ¿Qué pasó? Ellos simplemente eran hijos de la esclava. Ellos eran nacidos según la carne, no según la promesa. Verso que sigue, no puedo quedarme más, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Diga dos pactos. Diga dos pactos. Ahora hay dos pactos. Diga la ira y la gracia, que es la ley o la gracia. El uno proviene del monte Sinaí. Ya le expliqué a usted que cuando en el monte Sinaí humeaba y la ley fue dada, fue la manifestación de la ira de Dios con el pecado del hombre, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Yo no soy hijo de Agar, yo soy hijo de Sara. Porque fue a la Sara, que es la iglesia, a la que le dijeron: tú darás a luz. La misma Sara recibió fuerza para concebir. Porque Agar en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Diga, está en esclavitud. Diga, todavía sigue en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre,
Al vientre de Sara le llaman la nueva Jerusalén. Yo no tengo tiempo para entrar hoy tampoco en eso, porque tendríamos que irnos a Apocalipsis 1, 2, 3 y luego al 9 en adelante. Pero qué belleza. A la Sara, a la estéril, a la Saraí, ahora la llama el apóstol Pablo la Jerusalén de arriba, la que sigue dando de su vientre espiritual hijos de Abraham, que son hijos de Dios, que son herederos de la promesa, que son nacidos de nuevo por Cristo. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Qué lindo es predicar la palabra, con solo leerla y que ya, listo, no hay más que hacer. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril. Yo era estéril, ¿por qué? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo era estéril, ¿por qué? Porque yo no podía producir la vida de Cristo. Yo era estéril porque yo no podía nacer de nuevo por mí mismo. Necesitábamos los padres espirituales del nuevo nacimiento, la palabra y el espíritu. Y necesitábamos el vientre de la fe para concebir a Cristo en el vientre de los cristianos. Aleluya. Tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo. Eso debe ser lo que pase aquí cuando adoramos y exaltamos al Señor, porque los estériles ahora hemos dado a luz la vida de Cristo en nosotros. Y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos. Ahí, mira amor, ahí me quedaría otra media horita, me la regalan. Tú que no tienes dolores de parto, porque ya no es por las obras del esfuerzo humano, sino por la gracia. Y ahí tendríamos que devolvernos a Gálatas 3 para poder entender, pero avancemos. Yo ya prediqué una serie hace un año atrás hablando de la maravillosa gracia de Dios. Ahí está, lo puede ver. Y también prediqué otra serie que se llamó Una iglesia vestida de gracia. Ahí también lo puede encontrar. Porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Porque Juan vio el número de los redimidos. Y era una multitud, y eran millares de toda lengua, tribu y nación. Porque más serán los hijos de la estéril, porque más son los hijos de la iglesia que la del mundo. Aleluya. Verso que sigue: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Explíqueme cómo yo soy hijo de la promesa. Abraham, mira al cielo, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No. Ahora ve a la orilla. Ok, ahí están tus hijos de Israel y los judíos. Ahora ve a lo que no es, a lo que pisa el mundo. Ve a la arena, ve a la orilla del mar y empieza a tocarlas. ¿Puedes contarlas? No. Ahí están todos tus hijos gentiles que van a ser salvos por millares de millares, por todos los siglos. Pero como entonces el que había nacido según la carne persigue al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Ahí hay otro mensaje. La carne tuya y mía siempre persigue a la promesa de Dios que hay en nosotros. Porque nosotros queremos un cristianismo que nos permita más agradarnos en la carne que agradar a Dios por la gracia que Él nos ha dado. Cuando a un cristiano se le dice que no tiene que hacer nada para ser salvo, no lo puede creer, sino que fue salvo por la gracia. Y que las obras que ahora hace son las obras que ya había Dios preparado de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredarán juntos. Los hijos de ira no podrán heredar, solamente los hijos de gracia. Señor, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Qué lindo el Señor. Creo que queda un verso, ¿o no? Ahí está, muy bien. Efesios 2:11, y ahí termino. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Todavía hoy en día hay un mover que se llaman judío mesiánicos, que creen que hay que ir a circuncidarse. Mire, Dios me los bendiga, que les vaya bien. El circuncidado está en mí, gracias a Dios. Y tampoco necesito una kipá en la cabeza, porque el judío de judíos está en mí. Porque yo, que era el olivo silvestre, fui injertado en la raíz del olivo real. Que sale Biblia y sale Biblia y sale Biblia. ¿Y qué hacemos? Toca predicar la palabra. No, pero se avanzó mucho. Era
eres llamado sin circuncisión, por la llamada circuncisión, diga, hecha con mano de carne. Diga, hecha con mano de carne. Esa no sirve. Acuérdense que el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro en su simulación cuando él también judaizaba y decía, son salvos por la gracia de Cristo, el que murió en la cruz, pero tienen que circuncidarse. Y Pablo dijo, Dios, venga para acá, Señor, que usted pudo haber andado con el maestro, pero vamos a arreglar esto entre apóstoles. En ese voltaje no se mete nadie. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. Avancemos, por favor, gracias. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, qué lindo esa palabra. Es que usted lee la Biblia tan rápido, nada que aprenden. Pero ahora me quiere condenar el mundo, me quiere condenar los hombres. De ninguna manera. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos porque éramos hijos de ira, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Entiende esa palabra? Hay gente, usted tiene gente cercana y lejana, ¿sí o no? Hay gente que usted dice allá, el saludo porque toca, porque por testimonio. Yo no los odio, yo no tengo nada contra ellos, pero tampoco tengo que tenerlos cerca. Dios me los bendiga. Chao. No, nadie, yo soy un pecador aquí, pero hay gente cercana. Los de la sangre de Cristo son cercanos de Dios. Los que hemos sido regenerados por la sangre. Vamos, por favor. Si va a aplaudir, hágalo. Sí, claro que sí. Él nos libró de la ira de Dios. Para cerrar, mire cómo. Porque Él, diga Cristo, Él es nuestra paz. Pastor, el día que yo tenga ese baloto, el día que yo me gane esa plata, el día que yo haga esto o aquello, cuando firme ese contrato, cuando me case, cuando no sé qué, mire, ahí recibirá paz. No, 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 no se equivoque. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Por eso canta Brunes, si te tengo a ti. Cámbienlo, para que cerremos en esa y nos vamos. Que de ambos pueblos hizo uno, diga uno. Esto sería completamente, ¿cómo llamarlo? A mí me matarían hoy en Israel si yo llego allá diciendo que yo soy más judío que el que me encontré en el aeropuerto. Dígale, son judíos. Familia de este y de pronto es de la tribu de Efraín o de los de Judá, y yo le digo, mírame, hoy yo soy más judío que tú, porque tú solo eres hijo de Abraham de la sangre, yo soy hijo del padre Abraham por la sangre redentora, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso esto no funciona. ¿Quieres ser cristiano? No fume, no baile, no tome, no baile reggaetón, no diga mentiras, no haga esto, no. Mi amado, la ley expresada por ordenanzas solo condena al hombre. La verdadera ley es la que dice Jeremías y la que dice Ezequiel y la que dice el apóstol Pablo en Hebreos, que ahora está escrita en nuestros corazones, el testimonio de Dios, que ya la unción dice que nadie necesita a este que le enseñe o al otro, sino que cada uno es enseñado por el mandamiento escrito en su propio corazón. No hay nada más lindo que el que llega y dice, pastor, de repente ya no fumo, de repente el alcohol lo aborrezco, de repente ya no quiero mirar otras mujeres, acabo de ver linda la mujer de mi juventud. Pastor, algo está pasando en mí. Esa es la palabra escrita en el corazón de alguien por el testimonio vivo del Espíritu Santo. Eso es verdadero cristianismo. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está, la ira de Dios va terminando. Ahí la ira de Dios va quedando pagada, no terminada, pagada, satisfecha.
estableciendo la paz. ¿Y cómo la hizo? Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Ahí está la ira de Dios pagada. Ahí está la ira de Dios satisfecha. ¿Para qué fue que Cristo murió en esa bendita cruz por nosotros? No solo para librarnos del pecado, para llevarnos a estar reconciliados con Dios. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Uy, Señor. Y ahora aparece el Evangelio. Y vino y anunció la buena nueva de paz. Ese es el Evangelio. Pero nadie puede entender el Evangelio de las buenas nuevas hasta que no entienda que la ira de Dios está sobre él, porque no lo va a valorar. Pero los que hemos entendido que merecíamos la paga del pecado, ahora damos gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino y anunció la buena nueva de paz. Ese es el Evangelio, la buena nueva de paz. El Evangelio es decirle a alguien: tú eres enemigo de Dios, pero Jesucristo puede reconciliarte con Dios para siempre. Buena nueva de paz. Y a vosotros que estabais lejos. Hay mucha gente que viene muy cerca a la iglesia, pero está muy lejos de Dios. Y a los que estaban cerca, referente a la carne, dice este verso: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pastor, ¿qué tienen que ver esos versos con la ira de Dios? Ahí estamos viendo la ira de Dios pagada, satisfecha completamente en Jesucristo. Wow. No, antes, yo voy cerrando allí. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada. Eso es lo que el mundo no entiende, mi amado. Eso es lo que no entendemos que es evangelio. Eso es lo que no entendemos que es bendición. Que ahora puedo decir: Abba, Padre. Que ahora puedo tener un Dios que no es ese Dios del mundo, un Dios grande en un trono blanco por allá latigando el mundo. No, mi Padre. Ahora puedo decir que tenemos entrada a Él. Yo tengo entrada a Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 34: claman los justos y Jehová los oye. Los oídos de Jehová están atentos al clamor de ellos. Santo. Wow. Y por un mismo espíritu, con E mayúscula, el espíritu que ha sido derramado en nosotros, al Padre. Verso que sigue: así que ya no sois extranjeros. Maranata, ¿alguien me oye? Estamos hablando de la patria celestial. Estamos hablando del reino de Dios. Ya no somos extranjeros para que tú vayas mañana como quien le ora a un Dios extraño. No, como quien le pide audiencia al que no es su presidente. Tampoco. Ahora estás delante de tu Padre, de tu Dios, de tu familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Vamos a ver cuando dicen amén. Sino co-ciudadanos de los santos. Wow. Por eso la vida eterna no empieza cuando tú mueres. La vida eterna empieza cuando tú naces de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, ahora eres co-ciudadano de Pablo, co-ciudadano de Abraham, co-ciudadano de David. Porque yo ya tengo registro de vida para el cielo. Ah, qué lindo. Yo sé si usted me entiende la palabra hoy. Yo estoy en esta tierra todavía. Mi registro de nacimiento está en esta ciudad todavía, en la notaría 33. Pero hay una realidad más fuerte que esa. Hay un registro en el cielo. Me fue dado un nuevo nombre. Nací para la vida eterna. Y ahora, estando aquí, también soy co-ciudadano de David, co-ciudadano de Agar, co-ciudadano de los gentiles que no eran, co-ciudadano de los que ya se adelantaron. Ellos ya están allí, pero yo desde aquí soy co-ciudadano con ellos. Por eso fue que el Señor Jesús dijo: cuando oren, digan: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo. Eso no es una oración impositiva. Eso es una oración de derecho legal. Por favor, anóteme en eso y me lo manda al WhatsApp. Decir: Padre nuestro que estás en el cielo, y decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo en la tierra. No es una oración impositiva, es un derecho legal. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino co-ciudadano de los santos. Y esta parte usted lo tiene que ya hacer. Si usted ahí no está completo, yo no sé usted qué quiere. Empezamos el mensaje de 8 días diciendo que éramos merecedores de la ira de Dios. Y cerramos el mensaje hoy diciendo que por Jesucristo ahora nosotros somos miembros de la familia
de Dios. Aleluya. Oh, Señor. Oh, wow, 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 wow. Gracias, Señor. Oh, Señor. Solo hay dos formas, y ahí cierro. Solo hay dos formas que a alguien no le emocione ser parte de esa familia. Uno, obvio que no es parte de esa familia. Y dos, que no conoce esa familia. Pero cuando yo le digo a usted que ya la ira de Dios no está sobre nosotros porque creímos en Cristo, y cerramos diciendo que ahora somos miembros de la familia de Dios. Mi amado, no hay nada más para lo que yo quiera vivir en esta tierra. Allí se completa absolutamente el precio del sacrificio de Jesús, porque Él dijo: Padre, he aquí yo y los hijos que tú me diste. Pero también digo: Padre, he aquí mis hermanos. Y se puso Él como hermano mayor. Pero Padre, ellos también son mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Oh, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Levantarme mañana yo preocupado por lo que vendrá. ¿Cómo yo estar hoy en incertidumbre por qué traerá el 2022? Si ahora soy de la familia real. Nunca he visto al príncipe al más jovencito de Inglaterra, se me olvida el nombre ahorita. Bueno, ese. Caspian es el de la película, ese. Estoy bromeando. Yo nunca lo he visto en un reportaje diciendo: estamos aquí en una gran preocupación de qué vendrá. Tampoco lo vimos haciendo la fila para vacunarse contra el COVID. Da risa, pero es verdad. Eres de la familia real. Todo el mundo gira alrededor de ellos. Y son una familia mortal como usted y yo, solo puesta bajo gobierno por los hombres. ¿Usted entiende que ahora somos hijos de la familia, miembros de la familia real de Dios? Ser Lule a mí no me llenaría. Tampoco ser Jobs, ni ¿cuál es el otro aquí? Los de los bancos, esos. Sarmiento. Uy, pastor, a mí sí, yo estaría ahorita en el bar más rico de la ciudad con 4 viejas en una tina. Haga lo que le dé la gana. A mí me llena, porque todos ellos un día comparecerán ante el tribunal de Cristo y dirán: Señor, para su muerte eterna. Pero como para la familia siempre hay un buen lugar, entonces dice la Biblia que a la derecha de la mano del Señor estarán todos sus justos, todos sus redimidos, y se sentarán como testigos el día del juicio del gran trono blanco para mirar. La familia solamente tendrá que ser testigo de los que rechazaron la fe del sacrificio de Jesucristo. Yo soy miembro de la familia de Dios. 20, vamos al 21 y ahí termino. 20. Edificados entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, salvos de la ira de Dios por medio del
sacrificio de nuestro amado Jesús. Póngase de pie y den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias aquí y allí en la transmisión. Levante sus manos y dígale: Jesús, gracias. Gracias, porque como entendimos la mala noticia, ahora valoramos la buena noticia del Evangelio. Porque como entendimos que éramos merecedores de la ira de Dios, que Dios estaba irado con nosotros, ahora entendemos las buenas nuevas de salvación, de amor, de gracia, de misericordia en Cristo Jesús. Alguien le da gloria a Él, alguien le da gracias. Aleluya.